Hoy vamos a hablar acerca de la corrección de color y para ello vamos a utilizar dos aplicaciones. Una que es esta, que es DaVinci Resolve, en este caso la última versión, y vamos a estar probando la aplicación o el plugin de Enhancer. Porque en este caso realizo este video porque muchas personas me han estado escribiendo en los comentarios y también digamos al privado notificándome de qué hago para hacer la corrección de color, si estoy utilizando un LUT, un plugin, qué estoy haciendo para en este caso tener las correcciones de color. Aquí les voy a estar colocando el antes, el después y también pues cómo queda la imagen al final. Enhancer me contactó para que pudiera hacer un pequeño review tutorial de mi corrección de color y adicional utilizando el plugin para verificar si es o no una buena opción al momento de hacer corrección de color. ¿Por qué? Porque en este caso dicen que Enhancer es un plugin más enfocado cinematográficamente, donde no solo nosotros digamos como aprendices en este caso del filmmaker, de realizar videos o fotografías, sino que también ha sido utilizado por coloristas profesionales en películas también. Entonces vamos a revisar si es tan fácil como ellos dicen en su aplicabilidad y también en este caso de la imagen cómo quedaría con esa corrección. Aquí estamos en el DaVinci, ahorita nos vamos a sumergir o vamos a ingresar directamente en la aplicación para comenzar a hacer la corrección de color y antes les voy a dejar algunas notificaciones. Enhancer en este caso me contactó y me notificó de que tendría que ser demasiado honesto en ese review tutorial y es lo que voy a hacer. En este caso lo he probado algunos días atrás y me he dado cuenta de que hay algunos perfiles que en este caso no sirven para nada porque antes lo que hacen es afectar la imagen y hay otros que sí funcionan de manera correcta para dar una imagen, un look más cinematográfico. Segundo, que en este caso no soy un colorista profesional, simplemente como les decía, soy un filmmaker que se dedica a crear contenido y que sí le gusta explorar constantemente el tema de la corrección de color para dar una imagen un poco más cinematográfica. Y tercero, que en este caso ese plugin que se aplica, que en este caso esta aplicación de Enhancer, es compatible con cualquier cámara. Lo digo con cualquiera específicamente porque yo tengo en este momento una cámara reflex que salió al mercado hace 13 años y no es una cámara actual, ni una Sony FX3, ni una Sony FX30, ni FX6, ni Sony A7R, ni Panasonic, ni Canon de las últimas R5, ni Nikon, ni Fujifilm, nada de esto. Es una cámara que salió hace muchísimo tiempo y que tampoco tiene perfiles de colores logarítmicos, ni tampoco tiene 10 bits, no tiene para grabar en LAW ni en RAW, nada. Es una cámara normal y común que ustedes, diciéndolo de manera común, lo puede utilizar cualquier persona teniendo esa cámara como hobby. En este caso vamos a revisar si realmente con ese plugin cinematográfico vamos a poder hacer una corrección de color bastante buena. Y otro punto que también me gustaría aclarar es que esa corrección de color va a ser súper, hiper, mega fácil. Nada más van a ser 3 nodos, escucharon bien. 3 nodos para hacer la corrección de color para que quede como esto, que en este momento se las voy a mostrar y ustedes me van a decir si es complicado o no. Antes de comenzar a hacer la inmersión en estos dos aplicativos, recordar de que ustedes pueden hacer la adquisición de estos productos de Enhancer. Pueden primero hacer la prueba online totalmente gratis, probar qué tal les va con el programa, si se sienten bien o se sienten cómodos o quieren lograr una corrección de color tanto en video como en fotografía como la que están viendo en este momento. Pueden hacer la adquisición del programa de manera mensual, trimestral o también creo de manera anual o vitalicia y tienen pues un costo adicional.
Lo que sí van a poder tener es un descuento, en este caso utilizando el código de Sebas Castro. Ingresan a la página de Hanser, que se los voy a dejar también acá abajo en la descripción. Pueden ingresar allí, colocar ese código y van a tener un 10% de descuento para poder hacer la compra, y en ese caso también me va a servir allí para hacer una pequeña comisión. De igual manera, agradecer a The Hanser por la oportunidad de pertenecer a este programa, que como les recuerdo es un look cinematográfico y que cualquier persona lo puede utilizar. Así que bueno, sin más dilaciones o más preámbulos, nos vamos a ir con el tutorial. Bueno, ahora ya estamos aquí en la pantalla, ya vamos a comenzar entonces el proceso del tutorial con la aplicación de Hanser y el programa de DaVinci Resolve. Tengo ya la última versión, pero este proceso sirve para cualquier DaVinci que tengan en su computador. En este caso yo edito en un Mac, pero también lo pueden hacer en Windows, aunque no lo he probado, pero pues en Mac también funciona. Y vamos a comprobar si esta aplicación de Hanser, que la utilizan coloristas profesionales y también personas como nosotros, filmmakers amateurs como yo, que les gusta dar un poco más un look cinematográfico, y que muchos coloristas también notifican de que esta aplicación ha sido muy buena y bueno, también ha recibido como algunos premios y demás. Como les comentaba, tengo como 4 puntos de importantes que tienen que saber y que ya se los comentaba minutos atrás. No soy un colorista profesional, no me dedico profesionalmente a ser colorizador o a hacer retalonaje en colorización ni nada. Soy un filmmaker, una persona que graba videos y que les gusta ponerle un poquito más de color a los videos y darle sí, ese toque más cinematográfico, y que esta aplicación me lo va a permitir. Otra cosa es que The Hanser me notificó de que puedo hablar abiertamente y ser bastante neutral al momento de utilizar la aplicación y dar mis conocimientos. Y también porque puede salir algunas personas que decir es que esa colorización es fea o no está bien hecha o no se maneja de manera correcta. Yo soy un amateur en ese tema de la colorización, aunque he pasado muchas horas viendo colorización y demás, pero pues no me considero nada profesional. Y que esto es una forma bastante rápida, no me voy a centrar en cada video ni nada de esto, sino que simplemente lo único que voy a hacer es hacer el loop con los 3 nodos, que es bastante fácil y rápido, y esto lo voy a copiar y pegar para todo el video que ustedes están observando en este momento. Entonces, si ustedes quieren colocarle más cositas, que una máscara, que hacer nitidez o cualquier otra cosa, ya está en libertad de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Vamos a abrir aquí cualquier toma. Vamos a comenzar por esta del principio, a ver cómo nos va. Entonces abrimos aquí la pestaña de color y es fácil, nada complicado. Simplemente son 3 nodos, como les decía antes. ¿Qué vamos a hacer en cada nodo? En este primer nodo vamos a colocarle primarios. Lo voy a colocar en español. Primarios. Y eso que ni siquiera, muchas veces ni siquiera coloco nombres aquí arriba. Luego en este segundo vamos a colocar el balance de blancos, white balance. Y en este tercero vamos a colocar el de Hanser. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a utilizar después los primarios y luego también vamos a utilizar después el balance de blancos. Yo voy a hacer el tutorial bastante lento por si quizás ustedes quieren ponerlo más lento, quieren pausar y colocar porcentajes o números y demás, aunque yo hago eso muy al ojo, pero si lo quieren copiar, perfecto. Recordar de que esta corrección de color se está haciendo en una cámara reflex.
no es ninguna cámara ahorita de cine ni nada, es una cámara reflex que salió hace 13 años al mercado. Es una T5i 700D. Entonces, para que ustedes puedan ver de que cualquier persona con cualquier cámara puede llegar a hacer una corrección de color bastante cinematográfica. Yo no me voy a sentar que Sony FX algo, que Sony FX30, 3, 6, Sony A7, aunque sí vamos a tener en cuenta porque hay que escoger cierto perfil de color. O sea, hay que hacerle como un cierto truco acá, porque como esas cámaras reflex no tienen perfil de color y simplemente graban en modo neutral, hay que hacerla parecer como si estuviera, digamos, grabando con una cámara ya bastante profesional y más costosa. Así sale la imagen, se las voy a poner un poco más grande, y eso que me disculpan porque yo también apenas estoy aprendiendo a manejar la aplicación. Bueno, creo que era aquí, exacto, en P. Si le dan en la tecla en P, les va a abrir la pantalla completa. Como pueden ver, la imagen es una imagen lavada, no tiene ni contraste, ni saturación, ni nitidez, no tiene nada. Mientras más plano, mejor. Entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el enhancer. Nos vamos a la parte de arriba de la derecha que dice efectos y vamos a escribir enhancer. Lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrarlo y vamos a pegarlo. ¿Qué pasa? De que cuando ustedes pegan esto o cuando usted está en esta herramienta a este nodo, ustedes van a ver esto de color azul y bastante feo. Eso me pasó a mí. Créanme que ya también me tocó ver tutoriales para poder aprender esto, pero esto se puede solucionar de buena manera. Enhancer ofrece diferentes opciones o herramientas que precisamente usted hasta podría hacer directamente toda la corrección de color con estas diferentes aplicaciones que hay entrada, digamos como la opción del perfil que se va a escoger como para darle quizás ese tono, esa corrección de color un poco más cinematográfica. Tiene varias opciones, revelado, la compresión del perfil que se le va a colocar, se le puede añadir ruido, que yo personalmente yo no le añado ruido a nada, porque una cámara que es bastante antigua como la mía ya de por sí genera grano, y para agregarle más grano no tiene sentido. No sé ahorita que lo que pasa es que la gente compra cámaras super caras y le quiere agregar ruido como si fueran cámaras antiguas. Luego le puede agregar en este caso halation y bloom, que es como para que se vea pues un poco más vintage la imagen y así como un poco más cinematográfica en películas. Soy muy sincero, perdón. La mayoría de todas estas cosas yo no las utilizo. Nada de esto, yo simplemente voy a lo que voy para que se vea de manera correcta y cinematográfica nada más. Si ustedes gustarían pueden ver un tutorial más a profundidad en este caso de cuáles son diferentes cosas que le pueden agregar, que también les dan algunos looks bastante importantes. Lo más importante son estos: la entrada, el perfil, qué tan, se puede decir, qué tan fuerte desean que quede el perfil, o sea, si quieren que sea muy contrastado, que si quiere que sea más con saturación, o en este caso que se vea con más color, más profundidad. Entonces eso sí nos vamos a ingresar nosotros acá. Vamos entonces a cerrar esto totalmente y nos vamos a ir aquí donde dice Options. Si bajamos al final, aquí tenemos que darle donde dice deshabilitar todas las herramientas. Le damos clic ahí y automáticamente ustedes pueden observar que la pantalla, que está así como de color azul fea, automáticamente se vuelve como la imagen que estaba normal. ¿Por qué? Porque se apagaron todas estas herramientas que tenemos aquí arriba. Nos vamos a ir a Input y aquí sí es importante. ¿Por qué? Porque vamos a jugarle como al tricky. En este caso lo digo porque como yo tengo una cámara reflex de hace mucho tiempo, tengo que escoger quizás un perfil de color que no sea de la cámara, pero si usted está haciendo una corrección de color con una cámara bastante nueva,
Sony, Fujifilm, que ahorita les vamos a ver, automáticamente tienen el perfil acá y deberían de escoger ese. Entonces tienen varias opciones. Nos vamos a ir aquí donde dice escoger la cámara y aquí nos van a aparecer diferentes modelos: Apple, Arri, Blackmagic, Canon, Digi, Fujifilm, Panasonic, Rexima y Sony. Estos son perfiles que si automáticamente yo le doy en cualquiera me va a colorear la imagen. Miren en este momento. Si yo le doy a Arri, miren cómo se vuelve. Y automáticamente me va tomando diferentes cámaras y diferentes formatos logarítmicos. Entonces, de tanto investigar para mí con esta cámara, que ustedes pueden investigar también, la que más me sirve es Sony, aunque no es Sony, es marca Canon. Y vamos a escoger la Sony Alpha 7S3, que es esta de acá. Si yo automáticamente le doy clic ahí, miren cómo me coloriza un poco la imagen y ya no me la tira como tan brillante. Ya me baja un poco más los colores, aunque los verdes sí se ven pues un poco chillones, digamos como muy brillantes. Y aquí en la parte de abajo podemos escoger el perfil de color. Recordad que muchas cámaras Sony manejan son estos perfiles. Wide-Gamma, ese es el Log 2, ese es el Log 3. Entonces voy a escoger en este caso es el Log 3. Y como ustedes ven, ya me baja un poco más el contraste y el brillo. Ya la imagen está tomando pues un poco más de color. En este caso ahorita ya nos vamos a la exposición. ¿Qué significa esto? De que yo aquí le puedo manejar la exposición a toda la imagen de manera completa. Si lo muevo totalmente hacia la izquierda, miren cómo se ve. Ya se ve un poco con menos brillo, y si lo subo a la derecha me va a estallar totalmente la imagen hacia los blancos. Entonces en este caso la bajamos a más o menos hacia ojo a menos 23 puede ser. 23, menos 50. ¿Por qué? Porque no bajo totalmente estos valores. Precisamente porque como aquí tengo los primarios, que es donde le vamos a colocar que la saturación, le vamos a bajar el brillo, el contraste, todo. Entonces es simplemente como para dejar la imagen lo más funcional posible para luego digamos como hacer la magia en saturación, nitidez y demás. Ahora ya nos vamos a ir la temperatura, vamos a subirla un poco. Aquí es digamos que tan frío que tan caliente deseamos la imagen, aunque ese auto white balance o bueno white balance vamos a volverlo a corregir nosotros ahorita más tarde en este nodo que tenemos acá. A mí personalmente me gusta un poco más la imagen azulada, ¿cierto? Pero en muchos casos cuando ya se pasa la imagen fría, ya se vuelve pues un poco más complicada luego de corregir porque se pone un poco más oscura. Entonces más o menos la dejamos así con temperatura caliente. En 28 estos números ustedes los pueden poner ahí como los tengo yo y luego los pueden cambiar. Luego aquí en tinte es qué tan verde o qué tan amarilla queremos que se vea la imagen. Miren que si lo llevo todo hacia la izquierda se pone verde, si lo tiramos toda a la derecha se pone rojo. Entonces vamos a tirar un número neutral, más o menos puede ser por ahí en 20, 18, así. Lo dejamos ahí. Recordad que todo esto ustedes pueden hacer los cambios sin ningún inconveniente. Y en este caso, este sí lo dejamos en 50%. Si lo tiramos hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que vemos es que en este caso la mayoría de los tonos verdes o en las sombras nos está cambiando bastante el color. Personalmente para mí, yo no soy una persona de que le mueve mucho a estas cosas, yo simplemente voy a lo que necesito. Pero si lo quieren mover y le quieren hacer cualquier procedimiento que quieran experimentar, lo pueden hacer. Ahora ya que terminamos aquí en la entrada, en este caso la entrada también se puede tomar como cuando ustedes ven todos esos videos de corrección de color que dicen hay que convertir la imagen a Rec 709. Como la cámara mía no tiene nada de esto, entonces toca como que improvisar. Eso es lo que pasa con cámaras antiguas como la mía.
pero si ustedes tienen una cámara Sony ZV1, Sony A7 III, Sony 6000 o tienen Fujifilm, Red, bueno, igual. Ahí automáticamente apenas ustedes escojan el perfil de color, automáticamente esa imagen se la vuelve, por decir así, como en Rec 709. Importante, ya entonces dejamos así, ustedes pueden ver la imagen y dicen, bueno, la imagen se ve fea, no se ve tan llamativa como se ve en los videos. ¿Por qué? Porque esto hay que seguirle haciendo, metiéndole más cositas. Que lo que nos da la facilidad de Enhancer es que podemos hacer la mayoría de todas estas opciones para volver la imagen cinematográfica mucho más fácil. ¿Que esto se puede hacer sin esa aplicación? Sí, realmente sí, se puede hacer sin esta aplicación. ¿Pero se puede hacer rápido? No. Si tiene esta aplicación, lo que les hace es que les facilita mucho la vida en el tema de la corrección de color para hacer todo mucho más rápido y tiene más opciones de experimentar. Importante, aquí donde dice fin, el perfil que vamos a escoger. No sé si ustedes han visto muchos perfiles de Kodak, que es así como tipo vintage, antiguo, y tiene muchísimos. Eso sí, tiene muchos perfiles, aunque por mi preferencia me gustaría más algunos que, digamos, realmente funcionaran, porque la mayoría de los que están acá realmente, para mí, o bueno, para algunas cámaras, no funciona para nada. Tienen que ser algunos que sí sean funcionales. Yo ya tengo los que yo le coloco, pero les voy a mostrar algunos para que ustedes puedan ver los diferentes ejemplos. Entonces, si nosotros comenzamos a aplicar acá, importante, algo que sí hay que tener en cuenta, esta aplicación de Enhancer tiene la opción acá de habilitar y deshabilitar. Si nosotros le damos aquí donde dice Enable, automáticamente vea que nos cambia ya la imagen, ¿sí? Y algunos se ve más feo, otros se ve más bonito. Siempre tener en cuenta, porque quizás ustedes aplican en este caso el perfil, pero dicen no me lo aplicó, precisamente porque tienen que apagar y encender. Si vea, si lo apago se vuelve como estaba antes, si lo enciendo cambia. Entonces estos son algunos perfiles que si yo le voy cambiando, me va cambiando totalmente la imagen. Ustedes pueden ir ahí escogiendo cuál les llama la atención. Algunos no tienen como nada llamativo, otros empeoran la imagen, otros la mejoran, aunque de mejorar muy pocos. Más que todo muchos la empeoran y le dan un tono así como amarillento, verde a toda la imagen, y yo soy más de tonos neutrales, se podría decir. Entonces encontré tres perfiles importantes que les podría servir a ustedes y que de pronto lo tengan ahí en cuenta. Le voy a dar acá, si le damos en esta opción de la como de retroceder, automáticamente se va a volver el perfil donde estaba antes. Y yo ya tengo los míos, que son tres, importante por si de pronto los quieren tener allí anotados o los quieren guardar. Yo utilizo más que todo los Kodak, que en este caso utilizo tres, que sería este Kodak Ektar 100, 100, Kodak Ektar 100, y este, ¿por qué? Porque este me da los tonos más verdes. A mí personalmente me gusta más la naturaleza, que se da de un tono más natural, más vívido, de color verde que amarillo. Entonces yo utilizo este para la naturaleza y para cosas urbanas y demás. También está este Kodak, que es el que colocamos. Luego utilizo este Kodak Portrait 160, que este me tira pues los tonos un poco más amarillentos. O tenemos este Kodak Portrait 400, que me tira los tonos verdes de la naturaleza mucho más amarillos, pero me saca la imagen con, digamos, con tonos más cálidos, precisamente para una imagen, si ustedes están grabando una ciudad, un pueblo, lo que sea, que no sea naturaleza, lo pueden colocar. O este Kodak Portrait 800. Listo, esos son los que yo utilizo. De ahí para abajo hay muchísimos más. Muchos dicen que 250D, otros dicen que 500D, pero la imagen me la tira muy azul y muy amarilla y personalmente a mí no me gusta. Entonces son esos los que utilizo. Voy a utilizar este, el de Ektar 100, porque es el que más me gusta para la naturaleza.
Igual ustedes pueden experimentar, pueden pausar el video para revisar, igual se los voy a volver a mostrar. Kodak 100, Kodak Portrait 400, Kodak Portrait 800 y Kodak Portrait 160. Son esos 4 nada más. Yo utilizo eso, no utilizo más. Listo, entonces vamos a dejarlo aquí en el de 100, que ya estaba. Y qué pasa también aquí, que aquí lo que podemos hacer es, si lo tiramos hacia la izquierda nos vuelve muy verde y si lo tiramos hacia la derecha nos vuelve también muy amarillos. Ahora ya que tenemos la opción de que ya hemos colocado el perfil de la cámara pues adicional de la entrada que ya tiene. Esto sí es importante, el que dice revelado, y vamos a este de compresión del perfil. ¿Qué significa esto? Que esto funciona también como si fuera un brillo, contraste, luces altas, luces bajas, y funciona bastante similar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a moverlo poco, no vamos a moverlo demasiado, porque si jugamos solo nada más aquí en Enhancer, cuando nos vayamos a los primarios no vamos a poder hacer nada, porque la imagen ya está completamente manipulada por esta aplicación. Y lo que buscamos es que en los primarios tengamos libertad. ¿Listo? Entonces acá, importante este de contraste. El contraste sí es bastante importante porque es el que le da un poco más de vividez a las tomas, pues para mí en este caso, para que sean un poco más cinematográficas. Acá simplemente lo voy a llevar un poco nada más, puede ser por ahí al 30 más o menos, 28, lo podemos dejar ahí. Este lo vamos a subir a 5, por ejemplo si lo llevamos hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que podemos observar es que nos está cambiando, bueno, nos juega como altas luces, más que todo como en los cielos. Entonces nos deja ver, nos aparta un poco más el cielo y nos lo deja ver un poco o más brillante o más oscuro. Entonces esto personalmente más o menos le pongo por ahí a 5 nada más. Y este es importante porque este es como si fuera la saturación. Me satura completamente todos los colores, entonces hay que tenerlo en cuenta. Este sí es importante. ¿Qué está pasando? De que yo estoy moviendo esto, pero ustedes no están viendo el cambio. ¿Por qué? Porque no le daba acá encender. Si vean que si le voy a encender automáticamente me cambia todo. Entonces es importante tenerlo en cuenta que si yo llevo esto hacia la derecha me va a sobrestallar la saturación y si yo abajo me va a quitar completamente todos los colores. Entonces este lo podemos dejar por ahí en 30 también más o menos acá. Y si yo le doy contraste, miren cómo se pone, ¿sí ve? Ya los negros perderían totalmente información, entonces simplemente lo dejo nada más por ahí en 30, que después lo podemos corregir sin problema. Si yo lo muevo hacia la derecha, miren lo que hace. Las altas luces me las sube o me las baja, entonces aquí personalmente nada más lo dejo por ahí en 5 porque ahorita lo vamos a corregir. Ahora nos vamos a la segunda opción que dice compresión del perfil, y en este caso vamos a tirarlo tal cual como estaba. Miren que si yo le doy enable no se ve nada, pero si lo enciendo ya se ve la diferencia. Acá en este caso es más que todo el color que tan vívido quiere que sea y tan, digamos, como las altas luces, para que la imagen quede pues un poco más plana para hacer su corrección de color respectiva. Acá lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a subir esto del impacto. Si ustedes miran acá, es esas, en este caso las sombras de los colores, más que todo como el cielo y el suelo, se van a poner pues un poco más saturadas o menos saturadas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tirarlo hacia la derecha para que nos pueda quitar como ese contraste mucho en las sombras. Vamos a ponerlo más o menos en 72 más o menos. Y acá, si nosotros bajamos esto hacia la izquierda o hacia la derecha, nos va a volver la imagen pues un poco mejor al momento de seguir la corrección de color. Aquí lo vamos a dejar por ahí en este caso en 76 más o menos.
y la densidad del color es qué tan frío, qué tan cálido quiere que sean esos verdes o esos naranjas. Acá yo suelo nada más dejarlo más o menos por ahí en 35, tal cual como está el de arriba, y listo, nada más, no le muevo nada más. Es aquí donde dice print. Es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a aplicar otro perfil. No sé si ustedes quizás han escuchado algo de Kodak 2380, 83, 2380. Ese es un perfil en el cual le da un poco de potencia a ese color y lo vuelve un poco más tipo vintage, como en las películas. Entonces aquí hay 4 opciones y vamos a escoger el que dice Print Film. Lo voy a encender para que vean la diferencia. Si ve cómo se vuelve la imagen, le dan pues un poco más de saturación, y esa la podemos también quizás mover aquí un poco más. Yo realmente no la muevo demasiado porque después le voy a hacer el tema de la corrección de color en los primarios y en el balance de blancos. Pero si usted lo quiere mover, volverlo pues un poco más frío, lo pueden hacer sin problema. Acá también miren que aquí lo que hace es que el perfil también me hace el cambio directamente en la imagen. Acá me vuelve la imagen, me baja más los contrastes. Yo realmente esto no lo muevo, lo dejo tal cual está, porque lo que sí me interesa en este caso es solo la aplicación del perfil. Ahora, importante, yo si le agrego aleations, lo dejo tal cual está, y bloom también, porque eso lo que me hace es que se ve la imagen pues un poco así como más cinematográfica. Esto es lo único que le agrego nada más en este caso en la aplicación de Enhancer, que me ha funcionado pues bastante bien. Y ya ahorita vamos a pasar entonces al balance de blancos y a los primarios para que ustedes puedan ver la imagen realmente ya como queda. Ahora ya cuando aplicamos el Enhancer, ustedes ven la imagen así y ustedes dicen, esto se ve muy feo. Y realmente sí, claro, porque una imagen así ustedes van a decir, bueno, ¿y esto dónde está la magia? Porque la magia ya llega cuando pasamos a los primarios después de aplicar el Enhancer. Ahora en los primarios vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las curvas. En las curvas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar aquí y vamos a tocar, recuerden que yo esto lo hago a ojo, entonces ustedes más o menos vayan viendo la imagen ahí. ¿Qué es lo que le da la diferencia? Miren que si yo bajo esta de acá, miren cómo se va corrigiendo la imagen totalmente hacia abajo, hacia la derecha. Miren cómo se va corrigiendo, ¿sí ven? Se ve un poco mejor. Ahí les dejo la imagen más o menos para que ustedes puedan tener una idea. Aquí se lo señalo, más o menos una idea. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este punto aquí para las luces bajas, y vamos a bajarlo. Si lo bajamos vamos a comenzar a perder negros y de ahí ya no vamos a poderlo recuperar más. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en esta intersección de la esquina, más o menos allí. ¿Como para qué? Porque si lo levantamos muy completo ya perdemos lo que tiene que ver en este caso un poco la saturación, y si lo bajamos vamos a perder totalmente los negros. Entonces vamos a dejarlo aquí más o menos en esta intersección de la esquina para que después se pueda recuperar. Si ven como ya se va viendo la imagen un poco más profesional, más cinematográfica, y el amarillo ya se perdió casi totalmente, y ahorita lo vamos a bajar un poco más. Luego de que ya tenemos esto de las curvas, ahora nos vamos a ir aquí al HDR y nos vamos a ir aquí a los primarios. Vamos a tocar todas estas cuatro opciones de ofen, ganancia, gama, y esto ya es a libertad. Yo realmente se los dejo a libertad para que ustedes puedan corregir la imagen de manera opcional. No les voy a dar un valor realmente porque esto dependiendo de cada imagen, aunque les voy a dar unos valores que yo suelo sí colocar.
y que los hago más o menos a la imagen. Entonces este lo bajo un poco, si ustedes pueden ver, si lo subo me sube un poco más el brillo, pero a mí me gusta la imagen un poco más oscura. Pueden colocar estos valores si ustedes lo desean. Aquí vamos a bajar los medios y aquí vamos a subir un poco más los oscuros para que no perdamos pues como tanta información. Y este también lo vamos a levantar un poquito más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al HDR y vamos también a tocar, pero solo estas opciones de global, luz y sombras. ¿Por qué? Porque esta corrección en los HDR es importante, pues es un tip por si lo quieren tomar. Si van a hacer corrección de luces, sombras y demás, hágalo en el HDR porque no es que sea más profesional, sino que toma mejor la imagen. Entonces miren acá, vamos a bajarlo un poco o lo podemos dejar en cero porque recuerden de que esto lo vamos a crear, es un preset y lo vamos a aplicar a todos. Este que son digamos como la sombra, vamos a elevarla un poco más y esta vamos a subirla, vamos a dejarla así en menos 5. ¿Por qué? Porque esos valores son genéricos. Ustedes cuando cojan y peguen este preset a otras imágenes, usted de igual manera le va a tocar que hacerle algunas correcciones genéricas muy por encima de la imagen. Listo. Ahora que lo tenemos, miren ahí como ya se va viendo pues un poco mejor. Y vamos a bajarle ahora sí a los colores. Nos vamos de nuevo aquí en las curvas y aquí tenemos para cambiar los tonos en este caso, y lo que vamos a hacer es vamos a darle clic aquí en el rojo, el amarillo, el verde y listo, porque vamos a cambiar los tonos. Aquí en los rojos, si le damos clic a esta bolita y nos vamos aquí en rotación de los tonos, vamos a tirarlo hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos este preset, automáticamente lo que son los naranjas, las pieles y demás nos cambia un poco la tonalidad, entonces necesitamos colocarla a la tonalidad normal. En los amarillos realmente yo no bajo acá nada porque ahorita lo que hacemos es corregirle pues un poco más el color al detalle a estos amarillos que no me gustan casi. Lo que sí es vamos a bajarle la saturación y esa saturación vamos a bajarla acá, le damos en el rojo, el amarillo, el verde y el azul. ¿Por qué? Porque con este perfil de color los azules quedan muy saturados. Entonces aquí lo que hacemos es le damos clic en el centro, bajamos totalmente y también bajamos aquí el azul como este azul aguamarina. Aquí bajamos también un poco el rojo, si ustedes pueden ver, es que no sé si le hago zoom, yo creo que se ve, si pueden ver lo que resalta ahí al fondo es el rojo del bolso, de la mochila, entonces vamos a bajarlo pues un poco más aquí. Y el amarillo lo podemos bajar también un poquito, o si lo quieren más saturado lo pueden levantar. De por sí yo lo dejo pues un poco más levantado. Ahora aquí ya no hacemos nada más. Ahora ya nos vamos sí a ir aquí en Color Slice, aquí al ladito. Y vamos a tocar en este caso el amarillo. Nada más. ¿Por qué? Porque este amarillo del pasto vamos a cambiarlo totalmente. Entonces aquí nos vamos donde dice Hue. Vamos a cambiarlo y vamos a colocar este valor menos 0.224. Le damos enter y automáticamente, si ustedes pueden ver, me cambió casi totalmente el color verde. Un verde ya un poco más natural se podría decir, no como antes como tan amarilloso. Y aquí lo que podemos hacer es, si ustedes quieren, pueden bajar o subir para que tan brillante me quede ese color verde. Yo de por sí lo pongo más o menos por ahí en 7, 8, 6 más o menos. Y acá también es que tan saturado quiere que me quede ese verde. Entonces aquí lo podemos dejar en 1 sin problema. Acá, listo. Lo podemos dejar así en 1, más o menos. Y listo. Eso sería nada más. Aquí ya no se tocaría más. Y lo que sí se tocaría, digamos, como cuando ya se copie y se pegue ese preset en los otros,
sería más que todo esto en el HDR y en los primarios. En esto casi no. Bueno, quizás aquí en las curvas, pero muy poco, más que todo son en estos dos. Y ahora el balance de blancos, que el balance de blancos es un tip que vi antes en videos, y era que no se debería de mover aquí donde dice temperatura, ni nada de esto, ni en tinte, nada de esto. Nada de esto se mueve. ¿Por qué? Porque realmente no es tan preciso como si lo hiciéramos nosotros a ojo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se van aquí a la opción de HDR, listo, y lo que hacemos es que hacemos el vectorscopio, que lo tenemos aquí, que tiene waveform, vectorscopio, también tenemos el histograma, pero nos vamos a ir en este caso en vectorscopio. Si ustedes no observan, esto está tirado mucho hacia los verdes. Hay varias opciones, o le bajamos la saturación a los verdes o le hacemos el tema del balance de blancos, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos aquí en HDR, nos venimos aquí donde dice Global, y si colocamos nosotros el puntero acá y comenzamos a moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha, si ustedes pueden ver, el vectorscopio se va moviendo automáticamente. Para mí, como a mí me gusta la imagen casi neutra, ni muy azules ni muy amarillos, entonces yo trato de tirar la imagen, pues no totalmente, pero sí que llegue más o menos al centro. No tanto, porque si ustedes pueden ver la imagen ya se me comienza a poner azulada o roja. Pero si tiramos casi la imagen en el centro, miren como ya queda la imagen un poco más neutra, en tanto que no sea ni tan azul ni tan amarillo. Entonces es un tip o un truco para hacer el tema de la corrección de balance de blancos. Y también la pueden hacer aquí en la parte de abajo donde dice X y Y. Si ustedes mueven Y, automáticamente se me va a tirar hacia arriba y hacia abajo, o sea, de norte a sur. ¿Para qué? Para que, digamos, se vuelva muy rojo o muy verde. Y si movemos la X, nos va a mover de izquierda a derecha, tanto amarillo como azul. Entonces ahí usted lo pueden hacer de esta forma. En la parte de abajo lo pueden hacer también aquí, en el sentido de tocar aquí esta bolita en global. Que una corrección de color de balance blancos que descubrí y me gustó mucho. Si ustedes pueden ver, miren ya cómo se ve la imagen de diferente. Miren, ya se ve un poco más cinematográfica. Les voy a dar aquí un tip. Si ustedes les dan en Mac, Option D, se les va a apagar completamente y miren cómo quedaba antes al principio y miren cómo queda ahora. Si ve que ya se ve un poco más cinematográfica, se podría decir pues cinematográfica a lo que yo puedo hacer a mi vista. Y solo utilizamos 3 nodos nada más. Ya miren cómo se ve. Pues no digo que se ve tan profesional, pero se ve pues un poco mejor. Si ustedes quieren agregarle más cosas como nitidez, les quieren agregar una máscara o algo, lo pueden hacer aquí normalmente. Hace más nodos sin ningún problema. Opción S y automáticamente. Pero yo solo aplico 3 nada más. Ahora, ¿cómo hacemos si guardamos esto? Simplemente nos paramos en la imagen, le damos clic derecho en Windows o en Mac. Si están en el trackpad, le dan 2 dedos al trackpad y le dan donde dice aquí grabar Still. Automáticamente esto es como si ya se volviera un preset dentro de DaVinci. Y si nos vamos aquí, ejemplo, a este frame que tenemos aquí al lado, simplemente lo que hacemos es pasamos nada más aquí, arrastramos y miren que automáticamente ya se nos pegó la corrección de color. Ahorita donde estábamos viendo lo de los rojos que estábamos cambiando, ustedes lo pueden cambiar aquí porque miren que aquí ya tenemos las flores como de color rojo o de color naranja, que creo que por aquí había una, esta de acá. Si pasamos el preset y podemos ver la diferencia es que nos cambia el color del rojo. Miren que esta es un poco más amarilla y esta nos puso rojo totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a los primarios, nos vamos aquí y nos vamos a Hue, le damos clic en el rojo y automáticamente aquí donde dice Hue Rotate vamos a comenzarlo a mover hacia arriba y hacia abajo para verificar que nos cambie un color de manera neutral como estaba normalmente.
Si le ponemos, mire que nos arrojó menos 24.70, pero ya tenemos el color naranja realmente de como es la flor. Miren, está ya bastante similar. Entonces son correcciones así como muy mínimas. Ejemplo, si ustedes quieren esto un poco más oscuro, nos vamos aquí al HDR, subimos aquí el brillo y lo bajamos y miren cómo se ve. Son correcciones mínimas nada más. Ejemplo, podemos copiar este. Bueno, para copiarle un tip es, tomamos los tres nodos, le damos control C y seleccionamos el otro frame y le damos control V y automáticamente nos pega allí. Si ven cómo se ve un poco más de diferente. Importante, acuérdense al principio cuando les decía acá, ahora nos vamos al nodo de Enhancer y nos vamos aquí en la opción donde dice revelado del perfil. Cuando nosotros aplicamos ese contraste, si lo aplicamos más, miren cómo se ve ya un poco más llamativo. Yo casi siempre lo utilizo mucho y lo dejo allí porque me da la opción y se ve un color mucho más vivo, más interesante. Pueden copiarlo y pegarlo en el otro. Miren ya cómo se ve diferente. Si ustedes dicen, uy, se ve ya muy contrastado, se va aquí a contraste y lo baja un poco más. Entonces este es el proceso de Enhancer. Miren que aquí también copio otro y miren cómo se ve de llamativo. Bastante fácil. Miren que solo fueron 3 nodos, no fueron más. Y son nodos que quizás ustedes conocen de manera sencilla. Y el proceso de Enhancer sí, hace digamos como la vida mucho más fácil. Si la persona no tiene tanta experiencia también como yo en el tema de la colorización y quiere tener un perfil un poco más profesional, algo más cinematográfico, y esto no solo aplica para acá, para naturaleza, ustedes también lo pueden aplicar aquí en un video así de viaje, en un video urbano y bueno, toda la cosa. Aquí qué pasó, que lo aplicamos, pero tenemos que hacer algunos cambios generales, como que si nosotros vemos aquí abajo el verstoscopio, perdón ahí, vemos que está totalmente azul. Entonces qué hacemos, nos vamos aquí a HDR en global y lo que hacemos es vamos a subirlo un poco más. Si lo subimos y lo centramos, en este caso ya nos queda un poco la imagen más neutral. Que la imagen está bastante azul. Nos vamos a Enhancer. Recuerden aquí cuando yo les decía el perfil o la película que ustedes quieren escoger, que yo escogía 4. Miren que acá tenemos el Kodak EKA, que en este caso sería porque son colores un poco más verdes, más azulados. Pero si nos vamos aquí donde dice Kodak Portrait 160, si le aplicamos, miren cómo va cambiando la imagen. Si le aplicamos el 400, mire cómo se coloca la imagen un poco más, más amarilla, más caliente se podría decir. Y si colocamos el Portrait 800, se coloca la imagen un poco más caliente. Que por sí me gusta más estos, en este caso el 160, porque le da un poco más de calor a la imagen en la ciudad. En la naturaleza sí me gustan los tonos más fríos. Entonces allí pueden jugar, mire que es bastante fácil, simplemente cambiando el perfil de la película podemos obtener un tono un poco más diferente y moviendo unos simples clics, teniendo 3 nodos vamos a tener una imagen o un perfil mucho más cinematográfico. Pueden obtener el de Enhancer ingresando a la página web, yo se las dejaré pues abajo en los comentarios y van a obtener un 10% de descuento ingresando mi código de Sebas Castro y también se los voy a dejar aquí escrito en el video para que lo puedan tener allí en cuenta, van a tener ese 10% de descuento y también me pueden ayudar a mí con una pequeña comisión y así van a poder ustedes hacer el tema de la corrección de color más cinematográfica muchísimo más fácil, muchísimo más rápida. Como les decía, se puede hacer esta corrección de color sin necesidad del de Enhancer, sí, pero va a tomar muchísimo más tiempo de lo normal y se va a tomar puede que semanas hasta meses o años poder aprender a hacer esta corrección de color sin necesidad de hacer la adquisición
de este programa, que también lo pueden probar totalmente gratis y si toman la decisión lo pueden comprar. Así que bueno, en este caso es una corrección de color que muchos me la habían pedido. También voy a hacer otro video relacionado a cómo es grabar directamente con la cámara, qué perfil utilizar, cómo sacar la imagen más lavada y también otras correcciones de color con Enhancer en otros espacios, no en naturaleza, sino que puede ser en entornos más urbanos. Así que bueno, nos vemos en otra ocasión con otro video de viajes. Así que chao, chao.